Bienvenidos a nuestro canal Videntes de América. Venimos renovados y cargados de nuevas energías para todos ustedes. Les traemos una serie de sorpresas para que así estén al tanto. Ojo, no estábamos ausentes, estábamos renovando energía y trabajando en estos proyectos. Y es que nos dedicamos a nuestro público y gracias a ustedes, que es nuestro público querido y amado, estamos donde estamos. Y como ustedes nos escuchan a nosotros, nosotros también los escuchamos a ustedes y prestamos mucha atención a sus recomendaciones. Cambiamos de escenografía y también le tenemos muchísimas sorpresas porque vamos a estar con ustedes todos los jueves para que así puedan tener las predicciones directamente y puedan conocer lo que va a venir para Venezuela y para el mundo. Y no nada más las predicciones, señores. Vamos a traer los horóscopos semanales para que ustedes tengan una guía, para que ustedes vean cómo se va esa semana a proyectar. Pero no nada más eso, traemos muchas sorpresas más. Y es que parte de los proyectos que tenemos y que les habíamos comentado anteriormente es que vamos a tener mucho más tiempo para ustedes. Vamos a estar obsequiando consultas, rituales, amuletos y muchísimas más cosas. Así es, tenemos muchísimas sorpresas y también queríamos anunciarle a todas aquellas personas, porque nos han escrito mucho a través de las redes sociales, que se quieren comunicar con nosotros y que quieren consultarse para así obtener un consejo, pero no tienen la posibilidad a nivel económica. Le tenemos en este mes de mayo una promoción súper especial para que puedan acceder a estas consultas. Va a ser por cupos limitados, por supuesto, así que ya te vamos a dar los números acá en pantalla para que puedas comunicarte con nosotros y reservar tu cita para que puedas consultarte y ver qué te depara el destino y el futuro en el amor, la salud, la prosperidad y la evolución. Así que muy atentos porque acá les damos los números para que puedas comunicarse con nosotros. Acá abajo vamos a estar dejando toda la información, los números aquí abajo, ¿sí? En la caja de comentarios vamos a dejar todas las reglas del juego, todo lo que es la programación que vamos a tener de ahora en adelante. Pero también queríamos indicarle, como le dice mi compañero, para las personas de escasos recursos vamos a estar realizando consultas, ¿verdad? A un precio accesible. Pero también vamos a estar regalando consultas, también vamos a estar regalando asesorías, amuletos, consejos, tips y rituales, señores. A veces las personas hacen los rituales y después, aunque sea por muy poco lo que tú hagas, obtienes resultados si tienes fe y si lo haces con el corazón. Otra de las cosas que también queríamos mencionarle, y es que así como nosotros escuchamos a todos nuestros televidentes, también escuchamos a todas las personas que nos conseguimos en la calle, a las personas de la familia, a nuestra amistad, y un pequeñito de la casa insistió tanto porque nos hizo un video y por allí se hizo más o menos viral, y es que vamos a estar activos en la red social TikTok, ya que TikTok, por lo visto, en algunos países es gratis la navegación y es una red social que es muy influyente, muy activa. Por allí vamos a estar haciendo varios en vivos a la semana, compartiendo directamente con ustedes. ¿Y qué más? También tenemos la red social del Facebook, donde vamos a estarnos conectando con todos ustedes toda la semana para hacerles esos tips, esos rituales, los consejos, protecciones, amuletos, todo lo que necesitas para poder cambiar tu destino y tu futuro. Además que venimos con una sorpresa súper especial. Aquellas personas que nos han escrito a través de las redes sociales y también nos lo han hecho saber a través de los cursos, que quieren un número de lotería, que les gusta jugar al azar, también vamos a tener esos tips, esos daticos allí para que puedan tener la oportunidad de obtener esa evolución, ese progreso para ustedes y todos sus seres queridos. Así como los videntes de América se atreven a todo, esta vez vamos a tomar el reto de consultar a todas las personas este mes de mayo que se inscriban en la promoción que vamos a estar haciendo. Ya saben, abajo en la caja de descripción o si no en las redes sociales vamos a estar dejando toda la información. No solamente las consultas son pagas, también van a venir consultas gratis y muchas recomendaciones para los más fieles televidentes. Recuerda suscribirte, comentar, compartir con tus amistades, familiares y seres queridos estos videos y también dejar tu comentario para que podamos interactuar contigo a través de las diversas redes sociales que tenemos para ti. Yo creo que es momento. Otra cosa que le queríamos mencionar para los que nos siguen en las redes sociales, en Instagram, para que nos guarden en favorito, para que nos sigan, le den like, comenten. En TikTok sí vamos a requerir de ustedes para aprender un poco más sobre esa red social. No esperen que vamos a hacer bailes, no, eso no somos nosotros, pero sí vamos a estar muy activos en esa red social para todas las personas que se encuentran en línea en esa red social. Conéctate con nosotros a través de las diversas redes sociales para que así puedas cambiar tu destino y tu futuro. Ya lo saben, como bien lo dice Joan, dale favorito en Instagram para que así no te pierdas en nuestras predicciones y todos los consejos, rituales que tenemos para ti.
y muchísima información más. Ya saben, se vienen consultas gratis, muchísimas cosas gratis, pero para los más fieles y los que nos apoyen, para los que estén ahí presentes y nosotros sabemos quiénes son. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificación para que así puedan estar atentos a cada uno de nuestros videos y puedan llevar a cabo estas predicciones y sean ustedes los mejores testigos. Así que ya vamos a comenzar con las predicciones. Tenemos cartas en mano, así que no se pierdan estos videos. Continuemos con más predicciones para todos ustedes, aprovechando que Joan viene con esas cartas, pero que están súper recargadas. Le hice un ritual que bueno, hablan casi que hablan por sí solas. Síganlo a través de sus redes sociales y además que vamos a estar compartiendo en Facebook y en TikTok. En la caja de comentarios les vamos a estar dando toda la información para que puedan estar con nosotros. Estas cartas están candela. ¿Qué oración es esa? Tienes que decirme cuál es. Ah, míralo, se lo mantiene en secreto. Así sí. Vamos. Es que te pregunten el secreto a través de las redes sociales. Si nos siguen en TikTok, en las redes sociales, les voy a dar muchísimos secretos. Dile que le vamos a chequear consulta. Bueno, vamos a estar regalando consultas. A lo mejor después de que vean estos videos, hacemos un en vivo. Así que se conectan y consultamos allí. Muy atentos. ¿Qué traes por allí? Ay, Dios. Señores, la carta del carro. No, la carta de la torre. El 10 de basto, el juicio y el horcado. Ay, chao. Y estas cartas hablan directamente, sí, acompañadas de los guías espirituales. Perú, señores, como se lo habíamos dicho anteriormente, Perú se va a estar viendo muy afectado porque aquellos medios de comunicación, en la carta del juicio viene diciendo que los medios de comunicación y todas aquellas personas que estén en contra de Pedro Castillo, que es el actual presidente de Perú, se van a iniciar las expropiaciones y la conducta va a ser muy fuerte, lo que va a traer, que va a repercutir mucho lo que es a nivel mundial, porque ya empezamos con la dictadura, se vienen protestas, se viene escasez, se viene un caos en Perú. Entonces, ya saben, se los estamos diciendo por acá, por nuestro canal. Ay, Dios, mira que Pedro Castillo está en el ojo del huracán. Ah, porque le están jalando los hilos. Ah, bueno, ya saben que es el títere de Perú. Ya ustedes saben, saquen conclusiones, señores. Yo tomé el atrevimiento de tomar 3 cartas para anunciárselo a todos ustedes. La carta en este caso del 10 de bastos, la luna y el loco. Nos trasladamos directamente a Estados Unidos para anunciarles que viene una especie de huracán, ciclón, tornado que van a estar afectando a varios países. Y digo Estados Unidos porque Miami es la que se va a ver más afectado. Y también está incluido lo que es Dominicana y Puerto Rico. Las entidades espirituales anuncian de que hay que tomar las previsiones en los hogares porque se ven inundaciones, se ven, digamos, daños naturales, que bien pueden ser la caída de los árboles, las casas que pueden sufrir grietas, las calles que van a estar generando esa inundación y se van a estar incomunicando. Señores, tomen las previsiones porque esta situación de estos tornados, estos ciclones o este huracán, como lo quieran llamar, va a traer consecuencias. Entonces, muy atentos. Las personas que están en Miami vuelven a estar como con la angustia porque van a ser lluvias muy fuertes y estas inundaciones van a estar dando de qué hablar porque van a estar durando varios días. Así que muy pendientes, estamos dando la revelación para que sean ustedes los mejores testigos y los que tengan la previsión de poder apoyar a sus seres queridos con esta revelación, ¿sí? Aquí ya yo tomé mis 4 cartas de todas las cartas que lancé. Sacho, pero tú vas volando. Y quería hablarles directamente de lo que es el rey de oro, rey de espadas, el 9 de basto y el 6 de oro. Muéstraselas. Porque las vean para que me sigan diciendo que las cartas están bonitas. Me pidan bonito el mensaje, vamos a ver qué mensaje trae. Ay, Dios no mío. Es tan bonito. Y esta carta viene hablando directamente de que el Papa habla de una figura de mucho poder, de mucho auge espiritual, pero es que esta persona viene padeciendo de una enfermedad bastante fuerte y se va a estar debilitando directamente de la parte ósea y la sangre, señor. Entonces, estamos hablando directamente de cáncer y el Papa se va a estar viendo en 3 y 2 porque va a estar buscando la manera, ¿sí?, de recuperar su salud y por eso va a estar ausente por un tiempo. Entonces, para que tengan ahí las predicciones en primera mano. Yo voy a sacar 3 cartas rapidito para vislumbrar y nos vamos a trasladar a Colombia para ver qué revelaciones trae. Y vamos a hablar del tema electoral porque se ve sólido, ¿sí? Y en este particular, la carta en este caso del juicio, el rey de espadas y la carta del rey de copas, como vemos por acá, hay una situación un tanto, digamos, insólita, para decirlo así, en lo que respecta al proceso electoral que se va a suscitar ahorita en mayo en Colombia directamente, para que tengan mejores señas. Petro, ¿sí?,
va a estar como liderando las encuestas, pero hay algo que se esconde donde el otro candidato, que es denominado Figo, va a estar volteando la tortilla. No van a estar aceptando los resultados. Hay una situación allí un tanto incómoda que se va a suscitar. Salen cosas a relucir. Van a salir muchísimas cosas a relucir y esto va a hacer de que haya como una contraposición. Pueden que desplacen a Petro, a él se le ve el triunfo, se le ve el liderazgo, pero puede que Figo le cambie la jugada o simplemente le voltee la tortilla. Así que muy atentos con esta revelación a todos los compatriotas, compañeros, hermanos de Colombia, porque siempre han estado muy cercanos de Venezuela. Además que tenemos muchísimos compañeros colombianos, amigos. Sí. Muy atentos, señores, porque esta revelación va a dar de qué hablar. Esto va a ser noticia. Estas elecciones no van a estar tan fáciles como se piensan. Así que sean ustedes los mejores testigos. ¿Qué traes tú ahí? Vamos con la carta del Rey de Copa, la muerte, el 6 de espada y el loco. Y le agregamos la carta del 5 de oro, para que las vean. Ajá, muéstraselas allí un momentico. Ajá, señores, ahí tienen la revelación. A ver. Y esto habla directamente de un presidente, una persona muy emblemática que está directamente identificada como López Obrador, ¿sí? Y aquí se ve que la salud de López Obrador se va a estar viendo un tanto afectado y esto va a estar sacándolo por un tiempo de su cargo, va a estar un poco ausente, va a estar como bien lo dicen acá las cartas, no va a estar dentro de su, ¿cómo se dice? Dentro de sus cabales. El poder, no afectada de salud, exacto. El poder tomar decisiones, entonces va a estar un poco distante, va a estar un poco ausente y otras personas van a estar como haciendo, tapando ese pequeño espacio o hueco. Y aquí... Y para la que, como lo dije anteriormente, la carta del diablo, estamos hablando de cáncer, señor. No se ve tan fácil, señor, así que muy atentos. Yo este año, y eso creo que no le hemos dicho, este año a las personas que quizás tienen muchas cosas ocultas, malos, enfermedades ocultas. Este es el año del cáncer, para que lo tengan muy presente. Se viene una limpieza. Bien, nos trasladamos a Francia para anunciarles que va a ser noticia, señores, y voy a tomar 3 cartas muy puntuales porque se ve una situación un tanto incómoda y esto es por una manipulación del humano, donde lastimosamente, según la carta aquí de la Torre de la Muerte y la carta de la Emperatriz, 3 arcanos mayores y los mensajeros de luz anuncian de que se ven personas afectadas y esto es por un choque en el tema de los trenes. Muy atentos porque hay personas que van a estar afectadas, ¿sí? Entonces es para que tomen sus previsiones. No se ve fácil. Estas cartas acá no me gustan, para ser sincero, se ven pequeños, entonces muy atentos para que tomemos, como dice, el resguardo cada vez que vayan a trabajar, que vayan a compartir con sus seres queridos, ¿sí? Y aquí ya con mis cartas en mano, la carta del 10 de espada, la templanza, el sumo sacerdote, la luna y el 5 de copa viene hablando directamente de que hay un artista, un cantante que hace poco causó revuelo en las redes sociales, quizás por meterse con una persona que tenía su madre en un momento crítico de hospitalización por el COVID y todo eso. Y este cantante ya por nombre Calle 13 o Residente, como se le haga llamar. Y es que esta es una persona que ustedes lo ven, como dice acá en la carta de la luna, que no iba de falsos espejismos, aunque ustedes lo vean fuerte, lo vean enérgico, lo vean que él tiene un vocerrón, que tiene como dicen por ahí, una letra muy fuerte, y tiene las agallas para meterse con alguien que es figura, pero también que está unido a lo que es el mundo de la élite, porque recuerden que la élite tiene sus artistas, sus cantantes y todo eso. Voy a hacer el símbolo. Lo están viendo, señores. Bueno. Cuidado, nos tumban. Entonces, esta persona, el sumo sacerdote, el rey de copas, viene hablando directamente que las altas esferas, por haberse metido con una persona del gremio musical que ha subido como la espuma, esta persona van a estar buscando de sacarla del camino. Y cuando me refiero a sacarla del camino, esta es una persona que va a estar buscando opciones, solución, pero se habla directamente de la salud directamente. O sea, los 3 que he dicho van por el mismo camino. Sí, saquen ustedes las conclusiones. ¿Será que pasa al olvido? Puede pasar al olvido. Mi gente, muy atenta a las demás revelaciones para todos ustedes. Venimos con más.